Bueno, ya pudimos ver en términos generales de qué va este capítulo 3 de la propuesta de nueva Constitución en términos de específicamente el impacto en el medio ambiente. Ahora queremos analizar estos contenidos, pero desde la perspectiva legal. ¿Por qué este énfasis? Vemos muchas veces paneles que están constituidos por asimétricos invitados, algunos que manejan muy bien la terminología legal y sus impactos y otros que más bien están ahí por la inspiración que tienen, y eso hace que la conversación no sea fácil de comprender. Por eso hoy vamos a tener a dos abogados: Pilar Moraga, abogada investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, que ha sido invitada antes en nuestros programas, junto a Rodrigo Benítez, abogado de la Universidad Católica, es ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y jefe de la división jurídica del mismo organismo. Este capítulo de propuesta constitucional abre a que podamos ver un poco de qué va toda esta conversación, así que muchas gracias por estar con nosotros a ambos. Gracias a ti. Quisiera partir sobre los puntos que tenemos en común. Yo sé que vivimos en un país donde es difícil entender qué es lo que nos une, pero dado que ambos tienen experiencia en términos de medio ambiente, me imagino que si hay algo en lo que puedan coincidir respecto de la propuesta, que es algo rescatable de esta nueva propuesta. ¿Qué es algo bueno que ustedes rescatan de esta propuesta? Quiero partir contigo, Rodrigo. A ver, yo venía justo pensando en el camino y tenía esa misma idea de que con Pilar son muchas más las cosas probablemente que nos convocan que las que a lo mejor tenemos pensamientos diferentes. Esta Constitución, desde el punto de vista social, ya es evidente que va a tener medio ambiente, esta o la que venga, porque es una cuestión que llegó para quedarse. Tanto con la equidad intergeneracional, el tema del cambio climático, el reconocimiento de ciertas cuestiones básicas en el medio ambiente, de la protección del agua, de la protección de los ecosistemas. Yo creo que en eso es indudable y vamos a tener que avanzar. Quizá la mirada diferenciadora tiene que ver con el cómo, pero yo creo que la necesidad de protección y de entender que vivimos en un ecosistema y que somos seres que nos relacionamos con el medio ambiente es algo innegable hoy día. Me parece interesante lo que plantea Rodrigo y te quería llevar un poco para allá, porque en el fondo nosotros aquí le estamos hablando a ese enorme grupo de indecisos, por lo menos, que se plantean con más o menos números en las encuestas, porque la gente que ya está decidida a estas alturas. Ustedes dos ya tienen una decisión tomada, de hecho. Por lo tanto, a ese grupo de indecisos, le podríamos decir que en el fondo ya estamos en un estado del arte distinto respecto del medio ambiente, porque de acuerdo a lo que planteas, como que hay ciertas cosas que ya van a ser una condición para el Chile que viene. El tema de la justicia intergeneracional, algunos de los que mencionaba. Lo que pasa es que Chile ha venido avanzando en las últimas décadas bastante. O sea, tenemos una nueva institucionalidad ambiental que ya no es tan nueva, desde el año 2010, donde hay una superintendencia, un servicio de evaluación, tribunales ambientales. O sea, estamos muy avanzados respecto al promedio. Eso obviamente tiene que tener un correlato constitucional. Hoy día la Constitución actual ha permitido toda esa habilitación de la política para poder avanzar en normas, planes de descontaminación, normas de calidad, normas de emisión. O sea, hay bastante avanzado. Protección. Pilar fue una impulsora de la Ley de Cambio Climático, que ya es ley del país, de la República, y que por lo tanto hay que implementar. Y eso en el fondo ha ido avanzando. Pero es evidente que hay ciertas cuestiones que tienen que estar. Obviamente la equidad intergeneracional es una de ellas, o sea, tenemos que hacernos cargo de las futuras generaciones. Pero hay cuestiones que obviamente dejan dudas, como por ejemplo, bueno, vamos más adelante. Vamos a hablar exactamente de eso, sí. Pero queremos partir con otro sabor, ¿verdad? Otro sabor en esta conversación. Pilar, para ti, ¿cuál es un factor que te parece bueno, esperanzador, revitalizante de esta propuesta en materia de medio ambiente? Mira, sabes que hace unas semanas organizamos unos diálogos internacionales con colegas académicos de distintas partes del mundo, y hay uno que nos hizo una metáfora un poco con lo que había pasado con el acuerdo político que inició el proceso constituyente, en momentos en que se estaba organizando la COP25 en Chile, y que por supuesto no se realizó dadas las condiciones sociales o las no condiciones sociales que existían en ese minuto, y se organizó en Madrid. Y dijo, esto es como es muy simbólico, porque finalmente como que las demandas sociales desplazaron a la prioridad en ese minuto, que era la cuestión climática y ambiental. Dijo, y es muy significativo que en el proceso constituyente y la constitución que hoy día se propone, ese tema volvió. Y sea tan central. Y volvió como un tema central. Quizás es como recuperar esa imagen de esta COP que echamos a Madrid, a Europa, y la recuperamos y la pusimos en el centro de la discusión. Y creo que eso no es casual.
Como tú decías y como decía Rodrigo al inicio, la cuestión ambiental y climática en Chile nos convoca. Existe un consenso muy amplio y eso es un activo, es una cosa que existe en nuestra sociedad y que no es común en todos los países del mundo. Y que es transversal a las encuestas. No tiene mucha prensa, pero es muy transversal a casi todos los estudios la preocupación que tienen las personas, ¿no? Sí, también totalmente. a lo largo de Chile. Sí, yo creo que esa es una preocupación de todos y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. Y si yo tuviera que rescatar un punto sobre el que creo que no hay ninguna discusión, es uno de los derechos ambientales, que es el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que está ampliamente extendido en las constituciones del mundo y que incluso, y que es un avance en relación al texto literal de la Constitución antigua que nos hablaba del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un paso en el relato, porque en el fondo ya entendíamos ese derecho antiguo como un derecho a un ambiente sano y equilibrado, que ahora lo estamos poniendo con todas sus letras en el nuevo texto constitucional. Antes de entrar más en materia aún, les quiero mostrar una gráfica que preparamos con algunos conceptos que están de forma prevalente o que son muy relevantes en la propuesta de nueva Constitución. No sé si el director nos puede poner esta gráfica. Y hay ciertos conceptos que son estructurales, como agua, derechos de la naturaleza, bienes comunes naturales, cambio climático, defensoría, país oceánico. De hecho, incluso se plantea la palabra maritorio en la propuesta, que es una nueva palabra en nuestro mundo, ¿no? Áreas protegidas, minería. Quisiera poner este espacio porque ahora quisiera entrar en lo que nos puede preocupar en materia legal. Ustedes dos entienden cómo funciona este mundo que tiene sus propias reglas, sus prioridades y sus jerarquías. La mayoría de las personas como yo no entiende esa jerarquía. Entonces, haciendo el mismo ejercicio pero inverso, ¿cuáles son para ustedes las trabas o los problemas que pueden existir en esta propuesta que va a haber que probablemente subsanar a partir del 5 de septiembre porque tienen contradicciones, enfrentamientos y que van a ser relevantes de mirar a la hora de implementar esto en nuestro sistema jurídico? Rodrigo. A ver, en temas de agua, por ejemplo, la propuesta no establece distintos tipos de uso, pero no está el uso privado para fines industriales, por ejemplo. No lo establece expresamente. Eso es una cuestión que yo creo que debiera mirarse. El tema de los derechos de la naturaleza, a mi juicio, también es una problemática. No porque piense, y esto lo quiero dejar muy claro, que la naturaleza no requiere un estado de protección. Lo importante, a mi juicio, y puede ser un tema de matices, tiene que ver con que dónde están los deberes, tanto del Estado como de las personas, hacia la naturaleza más que los derechos. Los derechos están protegidos en la Constitución de Ecuador, hay una sentencia por ahí en Bolivia, pero no hay una tradición constitucional de defensa de derechos de la naturaleza. ¿Y cuál es el problema de inaugurar una tradición constitucional? Me pregunto porque tampoco la Constitución antigua tenía una emergencia o una crisis climática como la que estamos viviendo. O sea, en el fondo, la evolución supone innovación. Claro, pero puede innovarse de manera distinta. Para mi juicio, el tema de los derechos es una interrogante, una incertidumbre. Hoy día también necesitamos ciertas certidumbres para poder avanzar. Aquí se requiere avanzar en una estrategia climática, pero a la vez también se requiere avanzar en un desarrollo sustentable que incluya todos los pilares de la sustentabilidad. Mi pregunta es ¿por qué que sea un derecho es un problema? ¿Quién protege ese derecho? ¿Quién se hace cargo de representar a la naturaleza? Ya. ¿Con qué objetivo o con qué sesgo? Claro, hay una Defensoría de la Naturaleza en este caso que se propone por parte de las organizaciones no gubernamentales, no sé cuáles son o cómo, eso lo establecerá supuestamente la ley, y esto después el Congreso lo ratifica. Pero ¿queremos tener un segundo Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero ahora dedicado a medio ambiente? Esa es la pregunta que surge y que en verdad no sé si es necesario. Honestamente, es un problema que puede generar dificultades interpretativas a futuro y que hay otras formas de proteger, como lo han hecho en muchos países en Europa, donde hay una buena protección del medio ambiente. ¿Te parece impreciso? Claro, engorroso. Todavía sí. Ya. Pilar. Eso de impreciso y engorroso, en el lenguaje técnico se dice, viene conceptos jurídicamente indeterminados, que aparece mucho en los debates. Que es como un lugar de tierra de nadie. No sé si tierra de nadie, conceptos que no tienen una definición o un contenido claro, con bordes claros, etcétera. Ahora, respecto de ese punto, que quizás podría ser un punto de discusión o de incertidumbre, yo quisiera decir que los textos constitucionales es muy normal que tengan conceptos jurídicos indeterminados. Porque son principios, ¿no? Porque son normas que se van a ir adaptando
adaptando en el tiempo. Y el medio ambiente para mí es el mejor ejemplo. O sea, este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Contaminación. Veamos lo restrictivo que es el concepto. Ha servido en la jurisprudencia para proteger la biodiversidad, por ejemplo, especies en peligro, flora, fauna, sin que necesariamente estén expuestos a efectos de contaminación, ¿ya? Entonces, incluso este derecho ha ido más allá del propio tenor literal, estricto, que podría tener alguna interpretación. En ese mismo momento que se redactó incluso, o sea, siempre luego, va más allá de estas alguna últimas manera. décadas, o sea, durante todo este periodo. Entonces, eso en mi parecer no lo vería como un problema, al contrario, lo vería como una condición necesaria. Ahora, quizás en materia ambiental yo no me atrevo a definir puntos de dificultad o problemáticos. Creo que pueden haber más aspectos me gustaría plantearlo como desafíos en su implementación, más que como problemas en la implementación. Y quiero quizás traer a colación un principio del cual se habla poco, pero que yo creo que es un desafío enorme, que es el principio de acción climática justa, que es un principio completamente novedoso a propósito de lo que tú decías, la innovación, esto de tener nuevas respuestas en el mundo que vivimos hoy, que es de urgencia, emergencia climática, etcétera. Se plantea este principio que no existe en el derecho comparado, tal cual, ¿ya? Hay elementos, la acción climática la conocemos, la justicia climática la conocemos, pero un principio como tal no. Y ahí encuentro que hay un desafío enorme, porque Chile justamente hoy está en la acción climática y se está enfrentando a los desafíos de que esta acción sea justa, ¿ya? Sea equilibrada. ¿Y en qué mejora este principio? Este principio... ¿Por qué es mejor que lo que tenemos? Porque en definitiva nos está dando un parámetro, un criterio, un concepto que nos permite iluminar la política pública. Esa política pública de la acción climática, que no va a estar entonces radicada únicamente en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, sino que a lo mejor economía, a lo mejor obras públicas, exactamente. Ya. Tenemos súper poco tiempo, así que quiero ir avanzando y te dejo pendiente la cosa. Realmente aquí yo quiero invitarlos a un diálogo muy generoso con la gente que está indecisa, porque aquí hay un compromiso de reformar por ambos lados, ¿verdad? Muy específico respecto de qué se va a hacer el 5, pase lo que pase, ¿no? Y ahí sería súper interesante ver qué le corregiríamos y cómo, ¿no? A lo que sea que nos toque mirar. Vamos a avanzar otro poco sobre las institucionalidades que se proponen. Tú hacías una alusión recién, Rodrigo, a la Defensoría. Sí. También en materia de agua está este consejo que va a permitir administrar de otra manera el agua con un criterio mucho más sistémico, más de cuenca. Y me gustaría saber qué opinas respecto de esta institucionalidad y específicamente por qué es preocupante. Lo digo porque lo que me dices antes es importante cuidar la justicia intergeneracional, etcétera, pero ¿qué pasa con los privados? Bueno, los privados también son parte del sistema. Entonces, ¿por qué podría ser preocupante que ellos no fueran parte de este sistema que trata de mirar todas las partes? A ver, en el tema de la Defensoría tiene un doble rol. Una vigilancia al Estado para que haga lo que tiene que hacer y una vigilancia a los privados. En la práctica esto implica, al igual que en el agua, después Pilar sabe más que yo de esto, digamos, pero es más burocracia, porque ya tenemos una superintendencia de medio ambiente que es la que vigila a los privados, y la vigila con bastante fuerza, con muchas herramientas. Hemos visto en los últimos días, además, ha estado muy activa, y hacia el Estado hay otros sistemas de vigilancia. Tenemos la Contraloría General de la República, tenemos los propios tribunales de justicia que le han pedido muchas veces coordinación, ejecutar acciones. Entonces, ¿para qué crear una nueva institución distinta, con las mismas funciones? ¿Y eso te parece suficiente? Porque con lo que tenemos hoy tenemos zonas de sacrificio, tenemos problemas de administración sí. En el fondo, lo que hay hasta ahora no ha logrado proteger lo que necesitamos proteger. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero con un matiz. Eso tiene que ver mucho con el pasado. Cuando hablamos de zonas de sacrificio, son muchos proyectos que son previos a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, previos a la entrada en vigencia de las normas de calidad o de emisiones en su minuto. Por lo tanto, hay todo un pasivo del cual nadie se ha hecho cargo nunca, ¿ya? De proyectos que no están sujetos a una regulación distinta y que históricamente se les ha dejado pasar un poco, justamente porque meterlos en una regulación es muy difícil. Son proyectos que implicaría prácticamente hacerlos de nuevo. El caso, por ejemplo, de Ventanas, que
Es un proyecto que viene de hace muchas décadas, que tiene algunas cosas con evaluación ambiental y otras no, y que finalmente el gobierno o el directorio de Ventanas decidió cerrarlo. Entonces, cuando hablamos de zonas de sacrificio, estamos hablando de una cuestión muy anterior, y esto va a regular lo que pasa de aquí hacia adelante, qué pasa con los nuevos proyectos que se califican, qué pasa con los nuevos proyectos que se aprueban o se rechazan. Y en eso, la verdad es que la legislación está a la altura. Hoy día tenemos un sistema de evaluación ambiental moderno, podemos discutir si el comité de ministros o los comités regionales que aprueban son políticos o no políticos, y en eso podríamos tener una discusión, como dices tú, honesta y avanzar en eso. Ya, pero ¿tú crees que podemos avanzar? Lo digo porque hay otras zonas en potencial en sacrificio en formación como Tiltil, por ejemplo, que tampoco han encontrado una salida a pesar de no haber sido formados hace 50 años como el caso de Ventanas. Por eso era como, ¿alcanza con lo que hay? ¿Tú crees que alcanza? O sea, Tiltil, ¿cuál es el problema de nuevo? Planificación territorial. O sea, hay una serie de cuestiones, al final al sector ambiental se le achacan todos los problemas de la humanidad, y aquí hay un problema también de planificación del territorio, cómo planificamos el uso del territorio. La zona de Tiltil tiene una planificación que se eligió desde hace mucho tiempo, que es para cierto tipo de industria, y se han ido a parar allá. Vamos para acá. Me quisiera abordar la misma pregunta. ¿Es suficiente lo que tenemos y de qué manera lo que hay ahora en la propuesta podría eventualmente fortalecer o mejorar la situación en la que estamos? ¿Hay alguna garantía? Lo digo porque también uno lee. Yo soy una persona bastante pro-ambiental. Leo y ahí tengo esperanza. ¿Pero esa esperanza se va a cumplir, Pilar? ¿Tiene capacidad de cumplirse? Es difícil ver si la esperanza se cumple, pero de lo que sí estoy segura es que el Estado requiere una cierta contraparte para movilizarse. ¿Qué quiero decir con esto? A propósito de la ley marco de cambio climático que se está discutiendo, la discusión en el Congreso fue brutal de cómo hacer que los sectores pudieran o respondieran a las obligaciones que establecía esta ley, como por ejemplo dictar la política pública que tenían que dictar, como los planes sectoriales de mitigación o adaptación. ¿Cómo movilizamos a cada sector, a cada ministerio, a que haga lo que tenga que hacer? Y ahí surgieron las ideas más diversas, como incluso sancionar a los ministros con parte de su sueldo, cosas bien inéditas, porque pareciera que hay una cierta frustración. Sí, pero uno quiere accountability, uno quiere como eficiencia Entonces, en eso se discutió el rol de Contraloría, se establecieron mecanismos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que todo sistema que tienda hacia un mayor control del Estado creo que es beneficioso en estos momentos. O sea, en lo que es litigación climática vemos en el derecho comparado que se enfoca mucho a exigir al Estado que cumpla con, primero, dictar una política o que bien cumpla con lo que dice su propia política. Entonces vemos en este minuto que el Estado tiene un rol importante que no siempre cumple y que es necesario justamente que existan organismos y mecanismos para que lo que tiene que ocurrir, ocurra. Ya. Se nos acabó el tiempo, pero no puedo irme si cada uno de ustedes tiene una posición. Entonces, en 30 segundos, ¿pueden recomendar por qué es importante votar una opción u otra en el próximo 4 de septiembre? Rodrigo, partiendo contigo. Sí, derechamente. A ver, yo creo que la discusión no tiene que ver con lo ambiental. Yo creo que la discusión tiene que ver con otras cuestiones mucho más. Si fuera solo ambiental, ¿aprobarías? Si fuera solo ambiental, lo que pasa es que no es solo ambiental. Pero bueno. O sea, uno tiene que ver sistema político, tiene que ver sistemas de justicia, y la verdad es que la Constitución es una piedra angular de toda la institucionalidad del país. Por lo tanto, en lo ambiental, yo creo que cosas que para mi juicio están un poco pasadas, como por ejemplo derechos de la naturaleza, como por ejemplo defensoría de la naturaleza, que yo creo que se pueden modificar y que se pueden mejorar mucho. Obviamente hay un avance importante en que el tema ambiental sea parte de la Constitución y que hoy día esté. Nadie duda de eso. Pero yo creo que aquí hay que verlo como un todo. Lamentablemente no se puede ver parcelado. ¿Pilar? Yo creo que la votación no puede fundamentarse en una evaluación técnico-jurídica del texto. Creo que un texto constitucional propone un camino para una sociedad, y en ese camino de la sociedad debe cada uno y cada una ver cuáles son sus prioridades para el mundo que viene, para las generaciones futuras porque esta Constitución va a durar 40 años. Entonces, y en eso creo que el tema ambiental y la propuesta que aquí existe corresponde a los tiempos que vivimos. Les quiero agradecer. Quedo con un dolor en el alma porque quedaron miles de preguntas, pero les agradezco mucho su participación en este especial que estamos haciendo, tratando de colaborar con que las personas también tengan distinciones en este ámbito específicamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.